pesar de las muchas diferencias de opinión entre los calvinistas de hoy, el calvinismo generalmente se explica con el acrónimo TULIP o tulipán. Philip F. Congdon escribe que un tulipán es una flor hermosa, pero es una mala teología. El fruto de la flor es atractiva. El fruto de esta teología es espantosa. Obras, como un resultado inevitable, son necesarias para la salvación. Pero, para ser justos, los calvinistas clásicos generalmente niegan esto, describiendo el mensaje del Evangelio no como fe más obras igual a justificación, sino como fe igual a justificación más obras. Esto no es más que un juego de palabras. Es mejor lo que mantiene el calvinista antiguo diciendo: son salvos solo por fe, pero la fe que salva nunca trabaja sola. Algunos quizá nunca han escuchado del tulipán. Otros, sin embargo, sabiendo que tiene algo que ver con el calvinismo, les resulta difícil recordar lo que significa cada letra. Aquí, en pocas palabras, resumimos las explicaciones comunes. En cada caso, con el fin de evitar la acusación de que no están bien presentadas, lo haremos en las palabras de los grandes credos calvinistas o confesiones. La T, total, representa la total depravación. El hombre, porque está espiritualmente muerto a Dios en delitos y pecados, según Efesios 2:1 y Colosenses 2:13, es incapaz de responder al Evangelio, aunque sí es capaz de tomar otras decisiones morales. La Confesión de Fe de Westminster declara: nuestros primeros padres fueron muertos en pecado y totalmente contaminados en todas las facultades del alma y el cuerpo, enteramente inclinados a todo mal. El hombre, por su caída a un estado pecaminoso, ha perdido toda capacidad de voluntad propia para cualquier obra espiritual que acompañe a la salvación, siendo totalmente contrarios a bondad y muertos en pecado, no es capaz por voluntad propia convertirse a sí mismo o aún prepararse para ello. La U, incondicional, representa la elección incondicional, que Dios decide, sin base alguna, sino solo por el misterio de su voluntad, de salvar a algunos, llamados los elegidos, y permitir que todos los demás vayan al infierno, aunque podría salvar a toda la humanidad si así lo desease. Los cánones de Dort declaran que algunos reciben el don de la fe de Dios y los otros, que no la reciben, procede del decreto eterno de Dios, y porque el decreto, Él gentilmente ablanda los corazones de los elegidos, no importando su rechazo, y los inclina a creer, mientras que deja a los no elegidos en su justo juicio solos en su propia maldad y obstinación. La L, limitada, representa la expiación limitada, que los elegidos son los únicos por quienes Cristo murió en el pago de la pena por sus pecados y que su muerte no fue eficaz para nadie más, ni pretendía serlo. Dort declara: fue el soberano consejo y la clemente voluntad y propósito de Dios el Padre que la muerte de su Hijo preciado debía extenderse a todos los elegidos y aquellos que fueron elegidos para salvación desde la eternidad. Él compró con su muerte. Irresistible, la I de irresistible, representa la gracia irresistible, que Dios es capaz de provocar a quien tendrá que responder al Evangelio, que sin esta habilitación nadie podría hacerlo, y Él solo proporciona esta gracia irresistible solo a los elegidos y maldice el resto. La Confesión de Westminster declara: todos aquellos a quienes Dios ha predestinado a vida, y solamente a esos, se satisface,
en el tiempo designado y aceptado, llamarlos eficazmente por su palabra y su espíritu fuera de su estado de pecado y muerte, y traerlos eficazmente a Jesucristo. Y así llegan más libremente, siendo dispuestos por su gracia. La P, perseverancia, representa la perseverancia de los santos, que Dios no permitirá a ninguno de los elegidos el quebrantar la perseverancia de una vida coherente con la salvación que soberanamente les ha dado. La Confesión de Westminster dice: quienes Dios ha aceptado en su amado, a quien llamó eficazmente y santificó por el Espíritu, no puede ni perderse ni terminar totalmente separado del estado de gracia, pero ciertamente deberá perseverar en ella hasta el fin y ser salvo eternamente. Esta perseverancia de los santos depende no de su propia voluntad, sino de la inmutabilidad del decreto de elección. William Cunningham habla por la mayoría de calvinistas cuando escribe que ningún sínodo o consejo que jamás se ha realizado en la Iglesia, cuyas decisiones, en la cual considera todo, tienen más derecho a atención, tienen derecho a más deferencia y respeto que el sínodo de Dort. Con todo respeto, me gustaría sugerir que solo la Biblia es nuestra autoridad, no las creencias de Juan Calvino o Jacobo Arminio o ningún consejo, sínodo, asamblea o credo. En las páginas siguientes, los puntos del tulipán se comparan con la Biblia, punto por punto y en orden.